Gloria a Dios. El Señor les bendiga, amados hermanos y hermanas. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar en la casa del Señor. Vamos a meditar esta mañana en la palabra del Señor y vamos a abrir la Biblia en el primer libro de Samuel. Abramos la Biblia en el primer libro de Samuel. Vamos a leer el capítulo número 2. Capítulo número 2 del primer libro de Samuel. Y vamos a leer desde el versículo número 22. Primer libro de Samuel, capítulo número 2 y versículo número 22 dice de la siguiente manera: Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena la fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Padre amado que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos regalas de poder reunirnos, Señor, con libertad para adorarte, para bendecirte, para proclamar lo bello y hermoso que es tu nombre. En esta mañana, Señor, estamos reunidos y hemos leído de tu palabra. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos enseñe, el que nos muestre las verdades que se encuentran contenidas en tu palabra. Háblanos, Señor, al corazón, que esta palabra fortalezca y edifique nuestra vida, que hable a la vida de aquellos que están lejos de ti, para que así también ellos puedan venir a tus pies y conocer a tu Hijo amado y la salvación que tú tienes reservadas por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús oramos en esta mañana. Gracias, precioso Señor. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, por favor. Vamos a meditar esta mañana bajo el tema firmes en medio de la maldad. Ese es el tema bajo el cual vamos a meditar. Firmes en medio de la maldad. Estos versículos de la Biblia que hoy hemos leído nos narran la historia de dos personajes que abusaron de la gracia del Señor. Para este tiempo nos ubicamos todavía en el período de los jueces de Israel, es decir, todavía no habían reyes, todavía faltaba tiempo para que el primer rey en Israel se levantase, y durante este tiempo Israel a veces era visitado por Dios a través de hombres que en la Biblia se llamaron jueces. Para este momento Israel ya había tomado posesión de la tierra prometida, habían conquistado la mayor parte de Canaán, y en Silo existía un centro espiritual, digámoslo así, donde los israelitas solían ir a adorar a Dios. Cuando uno va a la casa del Señor, va con el propósito de bendecir su nombre, de adorarle,
de escuchar un consejo de parte de Dios que le sirva a uno para poner en práctica y así cada día crecer más en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Sin embargo, para esta época eso no ocurría. Para este tiempo, Elí era el sumo sacerdote y era el que juzgaba sobre todo Israel. Él era un sacerdote y estaba en Silo, y sus dos hijos, Ofni y Finés, lo ayudaban. Ellos eran los sacerdotes que asistían a Elí. El problema con esto era que Ofni y Finés no eran íntegros delante de Dios. Ellos llevaban una vida de pecado que no era oculta a los ojos de los demás hombres. Por tanto, los líderes espirituales de la nación de Israel llevaban una vida que deseaba mucho o daba mucho que desear. Dice la Biblia en el versículo 12 de este capítulo que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Imagínense la clase de líderes que tenía la nación de Israel. Los sacerdotes, los hijos de Elí eran hombres impíos que no tenían conocimiento de Jehová. Y dice que era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía un sacrificio y venía entonces el criado sacerdote mientras se cocía la carne trayendo en su mano un garfio con 3 dientes. Porque cuando el israelita iba y presentaba su ofrenda, parte de ese animal se ofrecía a Dios y parte de esa carne era para el sacerdote. Y se esperaba que primero se ofreciese, se cociese y ya cocida la carne con un garfio, venían los sirvientes de los sacerdotes y tomaban la carne que les correspondía para ellos. Pero tanto era el atrevimiento de estos hombres, de los hijos de Elí, que venían y mandaban a sus siervos y antes que el animal fuese cocido, fuese ofrecido en holocausto o su carne fuese ofrecida a través de las llamas del fuego, venían ellos y le decían: mira, detente, el sacerdote hoy no quiere carne cocida, él quiere carne asada. Así que tomaremos la carne que él quiere antes que tú lo ofrezcas en sacrificio. Pero al hacer esto era una ofensa terrible delante de Dios, porque en su ley él establecía que la carne se tenía que tomar después de haber sido ofrecida en el sacrificio. Y venían los israelitas y temerosos de Dios le decían: no hagan este sacrilegio. Por favor, permitan que la carne sea ofrecida y luego tomen todo lo que quieran. Pero venían los siervos de estos hombres y le decían: no, el sacerdote quiere carne asada este día, así que tienes que entregarla, de lo contrario usaremos fuerza y la tomaremos. Y de esta manera venían estos hombres y menospreciaban los sacrificios que Dios, que el pueblo le hacía a Dios. Así que en todo esto podemos ver la conducta impía de estos dos hombres llamados Ofni y Finés, que eran los hijos de Elí, el sacerdote en Israel. Esta actitud desagradaba tanto al Señor y provocaba también que el pueblo pecase en contra de Dios, porque como leímos en los versículos anteriores, también ellos venían y se acostaban con las doncellas que dormían a las puertas del tabernáculo. Entonces, estos hombres cometían todos estos pecados a los ojos de todos los israelitas. Y los israelitas, al observar la conducta pecaminosa de estos hombres, venían y también los imitaban, porque lamentablemente a veces el ser humano está más presto para imitar lo malo que lo bueno. A veces hay personas que dicen: yo mejor no soy nada y vivo de esta manera porque mire, fulano de tal o tal persona que se dice ser creyente, hasta líder de la iglesia y es un gran pecador. O mire, yo conozco una persona que dice que es pastor y tiene 3 mujeres y yo, ¿por qué no puedo tener 2? Y así sucesivamente. A veces la gente se fija más en el pecado
Y a veces lo que hacen los líderes espirituales o religiosos con sus conductas pecaminosas pueden hacer que la gente justifique aún más su pecado. Y esto es lo que estaba pasando en Israel, porque la Biblia dice que hicieron tropezar al pueblo de Jehová, porque ellos imitaban las malas conductas, las conductas pecaminosas de Ofni y Finés. Hoy en día vivimos un tiempo muy parecido. Un tiempo donde el temor a Jehová casi ha desaparecido del corazón de muchas personas. Un tiempo donde hay personas que ya no reverencian el nombre del Señor, donde son insolentes, a veces se burlan, hace burla del nombre santo de Dios. Hay muchos que consideran el evangelio como algo anticuado, algo pasado de moda, y podemos ver cómo este mundo se desenfrena en un camino de constante maldad, de constante pecado, de ideologías totalmente anticristianas. Y alguien podría pensar que es difícil o quizás imposible poder perseverar en medio de tanta maldad, en medio de tanta indiferencia, en medio de malos ejemplos que también a veces surgen lamentablemente en medio de la iglesia, o incluso líderes que de repente oímos que cometieron un error terrible o que vivían una doble vida. Alguien podría pensar que es bastante difícil mantenerse firmes en medio de tanta maldad, en medio de tantas cosas que ocurren. Pero lo cierto es que no es así. Porque lo importante es que independientemente de la maldad que nos rodea, nosotros los cristianos debemos permanecer firmes, fieles al Señor, fieles a su palabra, fieles a nuestras convicciones. No importa la maldad que se vive en el mundo, no importa incluso que hayan casos de hipocresía, que a veces los hay lamentablemente dentro de la iglesia. Lo importante es afirmar nuestro corazón en los caminos de Dios. Porque a pesar de que Israel había tropezado y vivían en pecado, y sus líderes espirituales o religiosos estaban mal, Elí, que era el líder de la comunidad religiosa de aquel entonces, no hacía que sus hijos se sometieran a la palabra de Dios, sino que les permitía que hiciesen lo que ellos querían. De igual manera, Ofni y Finés, ellos se robaban las ofrendas, agarraban lo que querían y nadie les podía hacer nada. Dormían con las doncellas y tenían una fama terrible, a pesar de todo ese ambiente negativo que existía en Israel, a pesar de la decadencia espiritual que había caído sobre toda la nación. Había uno que se mantenía fiel a Dios, y este era Samuel, porque dice la Biblia que Samuel ministraba delante de Dios y se mantenía firme y era acepto a los ojos de Dios y a los ojos de todo el pueblo. Para esta época, Samuel quizás era un niño realmente. No sé, quizás tenía 10 o 12 años, porque él una vez fue destetado. Su madre Ana lo llevó a donde Elí para que sirviese a Jehová. Y desde niño su vida se consagró totalmente a Dios. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo si nosotros realmente amamos a Dios y nos proponemos en el corazón serle fiel, amarlo con todo el corazón, servirle con todo el corazón, jamás nos vamos a desviar del propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Porque a pesar de que Samuel era un niño, él no se dejó guiar por el mal ejemplo de Elí. Elí era el sacerdote, Samuel pudo haber visto que Elí le permitía hacer y deshacer todo a sus hijos, pero Samuel no se dejó influenciar por él, tampoco se dejó influenciar por los otros sacerdotes, Ofni y Finés, que eran unos terribles pecadores. De hecho, aquí en el versículo 12, la Biblia los llama que eran hombres impíos. En el hebreo en el cual se escribió este pasaje, literalmente dice que eran hijos de Belial, y Belial era
o es el diablo. Entonces literalmente está diciendo que Ofni y Finés eran hijos del diablo. Eran tan malos esos hombres que eran sacerdotes corruptos, que la misma Biblia los llama hijos de Belial, hombres impíos. Entonces, cualquiera ante esa situación quizás se hubiera decepcionado. Quizás muchas personas ven y se decepcionan y tienen razón quizás de decepcionarse. Dejaríamos de ser humanos si no lo hacemos al ver algunos casos por ahí de corrupción o algunos casos de infidelidad. Pero no. En lugar de desanimarnos, en lugar de desviar la mirada para otro lado, lo que tenemos que hacer nosotros es mantener la mirada en el blanco perfecto, mantener firmes nuestras convicciones. No importan las ideologías que vengan, no importa lo que los disques hombres de ciencia digan, no importa lo que las nuevas generaciones traigan. Lo importante es mantenernos firmes en medio de la maldad, en medio del pecado. Hay que demostrarle a este mundo que todavía hay un pueblo santo que con la ayuda del Espíritu de Dios puede mantenerse firme proclamando el mensaje del Evangelio hasta el fin de los tiempos. Samuel se mantuvo con toda integridad y fue por mucho tiempo, porque al final Dios ya había decidido hacerle pagar a los hijos de Elí por todos sus pecados. Y aquí lo podemos ver perfectamente, porque hay que entender que cualquiera que peca en contra de Dios, la paga del pecado es la muerte. Alma que pecare, esa morirá. Y nosotros debemos tener cuidado, porque hoy en día muchas personas dicen que no pasa nada. Porque algunos le pueden decir, mire, si yo tengo años pecando y nunca me ha pasado nada. Y desaparece aquel temor a Dios. Porque a los ojos humanos aparentemente el pecado no trae consecuencias. Pero en este pasaje lo podemos observar que no es así. Porque vino Elí y les dijo a sus hijos, ¿qué hacéis? ¿Por qué hacéis cosas semejantes a estas? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes, no hijos míos, porque no es buena vuestra fama, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Y oiga bien, dice, si el hombre pecare contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Muchas veces podemos ver casos en algunas iglesias o en la comunidad cristiana de hipocresía. Hombres y mujeres que quizás pecan sin el más mínimo temor y quizás tienen años de estarlo haciendo. Y uno se podría preguntar, ¿y por qué Dios no hace nada? ¿Por qué Dios permite tanta maldad? ¿Por qué el Señor no obra en contra de ellos? Pero la verdad es que, como se los dije, la paga del pecado es la muerte, porque en este caso específico, allá al final del versículo 25 dice, pero ellos no oyeron la voz de su padre. Y oiga bien, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Es decir, Dios ya había decretado juicio contra esos impíos. Y el juicio lo podemos leer allá en el capítulo 4. Porque si ustedes leen el capítulo 4, ahí se van a dar cuenta que es la lucha de Israel con los filisteos y ahí mueren ellos. Ahora, aquí hay algo interesante que considerar, porque del versículo 25, donde ya Dios dice que estaba resuelto a hacerlos matar por sus pecados, del versículo 25 del capítulo 2 hasta el versículo 4, uno se hace la idea de que eso pasó rápido, a los meses, y que Dios los juzgó y los castigó, y el castigo lo recibieron un par de meses después, porque así da la sensación de la lectura, porque del capítulo 2 al capítulo 4 no hay mucha diferencia, pero no fue así, porque realmente los acontecimientos que están en el capítulo 4 probablemente ocurrieron 30 años después de esto que estamos leyendo. ¿Saben por qué?
Bueno, porque Dios tenía que esperar que Samuel creciese para que él estuviese en la edad de tomar el liderazgo espiritual de Israel. Y en los tiempos antiguos, en el Medio Oriente, se creía que la mejor edad para heredar una posición así de líder espiritual o líder de la comunidad era al menos hasta los 40 años de edad. Así que imagínense, y si Samuel tenía 10 años, ¿cuántos años pasaron? Mínimo quizás unos 30. 30 años donde pecaban y pecaban y pecaban, y el Ofni y Finés tenía un montón de mujeres y se robaban las ofrendas y aparentemente nada pasaba. Entonces, al pasar mucho tiempo, a veces uno podría pensar que quizás Dios se ha olvidado de emitir justicia. Y muchas personas, al ver ejemplos como Ofni y Finés, que tienen años de pecar y no les pasa nada, es más, están mejor. Muchas personas podrían decir, bueno, entonces mejor yo también hago algo, porque al final da lo mismo. Pero no es así, porque Dios ya había determinado acabar con ellos, juzgarlos por sus pecados, solo que sería en el tiempo de Dios. Y nosotros debemos cuidarnos de eso. No debemos confiarnos porque no se ejecute una sentencia inmediata sobre el pecado de las personas. De hecho, así dice el libro de Eclesiastés en uno de sus versículos: por cuanto no se ejecuta sentencia inmediata contra la maldad de los hombres, el corazón de ellos está siempre dispuesto a hacer el mal. Y como ven que hacen y deshacen, pecan, hacen sus maldades, prosperan, muchas personas dicen que al final no vale la pena serle fiel a Dios, no vale la pena ser justo en esta tierra. Mejor me vuelvo un malvado como este, porque mire cómo ha prosperado y nada malo le pasa. Pero no es así, porque Dios tarde o temprano hará que las consecuencias de su pecado lo alcancen. Y así pasaron los años. Y aunque todo Israel tropezó, y aunque los sacerdotes eran corruptos y hacían de toda clase de cosas que ustedes pueden imaginarse, al final Samuel fue creciendo en integridad y rectitud delante de Dios. También nosotros debemos exhortarnos con esta palabra para que pasen los años y aunque este mundo vaya de mal en peor, aunque las cosas estén empeorando, aunque veamos que hoy la vida está más depravada que antes y pareciera que esto va en frenesí de total desvergüenza hacia una ruina total, pero a pesar de que todas estas cosas pasen, nosotros debemos mantenernos firmes y que los años vayan pasando, pero nosotros mantengámonos firmes en el Señor para que cada año pase y pase y pase. Y quizás en estos años muchos van a retroceder, otros van a tropezar, otros van a dejar de seguir al Señor, pero nosotros sigamos perseverando para que los años pasen y nosotros nos mantengamos firmes delante del Señor. Porque eso fue lo que hizo Samuel. Samuel no se dejó influenciar por el pecado de los sacerdotes, compañeros de él. Él no se dejó influenciar por el pecado de la nación, sino que se mantuvo en integridad delante de Dios, escuchando su palabra, obedeciendo su palabra. Y así los años pasaron. Y estos hombres, Ofni y Finés, quizás creían que jamás los iba a alcanzar la justicia divina. Y un día, quizás 30 años después, vino una batalla entre Israel y los filisteos. Y como los filisteos eran fuertes, dijeron los israelitas: llevémonos el arca del pacto, de la alianza, como un amuleto para que nos dé la victoria delante de los filisteos. Y se llevaron el arca pensando que el arca era como un tipo de amuleto y que Dios los iba a respaldar, sin saber que al final lo que hace Dios es respaldar a aquellos que andan de íntegro corazón delante de Él. Porque
esto del evangelio no es una cuestión de amuletos o de suertes o de magia o de adivinación, sino que se trata de que tengamos una verdadera relación íntima con Dios, para que así el Espíritu Santo que habita en nuestro corazón esté siempre con nosotros y vaya delante de nosotros, respaldándonos en cualquier oficio, en cualquier cosa que hagamos. Aquellos hombres tomaron el arca y se fueron a la batalla. ¿Y para qué le cuento? Ustedes pueden leer la palabra de Dios ahí en el capítulo 4. Y les dieron se fueron a la lucha, y al final de la lucha Israel fue totalmente derrotado. Y mataron con gran mortandad, dice, a muchos israelitas. Y los filisteos vinieron y tomaron el arca y se la llevaron a sus ciudades filisteas. Y después de esa gran lucha, un israelita a duras penas salió corriendo y logró huir y se fue delante de Elí. Y allá en Silo estaba Elí, el sacerdote principal, y estaba sentado porque ya era viejo, ya se había quedado ciego y era un poco obeso, y estaba ahí preocupado por ver qué noticias traían del campo de la batalla. Y cuando llegó a aquel israelita, le preguntó: ¿qué pasó? Cuéntame, ¿qué ha sido de la batalla? Y le dijo: todo nos salió mal, los filisteos prevalecieron en batalla, muchos israelitas han muerto, tus hijos Ofni y Finés también murieron en batalla. Y el arca, le dijo Elí, el arca se la robaron los filisteos. Y cuando oyó eso, dice que se asustó y se fue hacia atrás y se desnucó y murió. Y cuando la mujer de Finés, uno de los hijos de Elí, se enteró que su esposo había sido muerto en el campo de batalla, dice que le sobrevinieron, ella estaba embarazada, le sobrevinieron los dolores de parto y dando a luz murió también. Y así terminó la descendencia de estos hombres. Como puede ver, al final, el fin de todos aquellos que se aparten de Dios es la ruina total. Y estos hombres que durante años vivieron pecando en contra de Dios, y en lugar de ser líderes espirituales, ser ejemplos delante de la grey y llevar a otros a los pies de Dios, lo que hicieron es hacer tropezar a la gente. Al final todos ellos perecieron, porque Dios había resuelto terminar con sus vidas. Pero justo después de esto, Dios levantó a Samuel. Y dice la Biblia que Samuel juzgó a Israel. Y quizás no hubo otro juez como Samuel. Porque es cierto, Dios levantó grandes jueces en su tiempo, como Otoniel, como Débora, como Gedeón, pero la influencia de ellos no se puede comparar a la de Samuel. Algunos de ellos fue una influencia en algunas tribus, pero a diferencia de Samuel, su influencia fue sobre toda la nación de Israel, de tal manera que desde el oriente de Israel y todo el norte y el sur, todos conocieron de Samuel, y Samuel fue un líder ejemplar que condujo a la nación en el temor de Dios. Y de esta manera Samuel se convirtió en el juez de Israel. Y no solo juez, sino que también fue profeta de Dios, porque Dios le habló su palabra. Y se convirtió también en el sacerdote de la nación. De esta manera Dios honró la vida de Samuel, un hombre que durante toda su vida, desde su misma niñez, dedicó su corazón a servirle al Señor. Algunos estudiosos, rabinos, incluso consideran en el nivel de importancia de los profetas que Dios ha levantado, dicen que después de Moisés, quizás el segundo más importante de todos ellos es Samuel, porque definitivamente hizo una gran obra para Dios. Y este ejemplo nos tiene que inspirar a todos nosotros.
a que nos mantengamos firmes en medio de la maldad. Sí se puede ser firme en medio de este mundo desenfrenado, porque muchas personas comprometen su fidelidad a Dios, quizás por malos ejemplos. Otros quizás se han rendido porque vieron a alguien que ellos quizás admiraban y descubrieron que era una persona hipócrita. U otros quizás se rinden ante las presiones terribles que este mundo hace en contra del cristianismo. Pero nosotros no debemos ceder. Nosotros debemos mantenernos firmes hasta el último día de nuestras vidas. Manténgase firme delante de Dios. No permita que nada ni nadie lo aparte del amor de Dios. Aférrese a sus promesas todos los días de su vida. Proclame el mensaje del evangelio, testifique lo bueno que el Señor ha sido con usted. No se avergüence del mensaje del evangelio, porque es poder para salvación de alma. Mantengámonos firmes en este mundo, proclamando que solo hay esperanza en Cristo Jesús, que solamente Cristo Jesús salva, porque Él es poderoso para mantenernos hasta el último día de nuestra vida en esta tierra. Como Samuel, perseveremos hasta el final y no sigamos los ejemplos de Ofni y Finés, que al final recibieron el castigo por todas sus maldades. Así que en esta mañana consideremos esta palabra, meditemos en nuestro corazón, afirmemos nuestras intenciones delante de Dios y proclamemos que Cristo vive en nosotros. Así que vamos a orar en esta oportunidad. Yo les voy a invitar a que inclinen sus rostros. Ahí donde están, inclinen sus rostros y vamos a orar a Dios. Pero antes voy a hacer un llamado. Si usted, habiendo escuchado este mensaje, siente que Dios ha hablado a su corazón, si usted todavía no está a cuentas con Dios o se ha alejado de Él y siente la necesidad de venir a Él, póngase de pie y vamos a orar por ustedes. Si hubiese alguien que quiera ponerse a cuentas con Dios, que le ha fallado y se ha alejado de Él, pero hoy es el día, el momento para entregarse a Él, para encaminarse por la senda de justicia. Así que hago la última invitación. Si hubiese alguien, lo puede hacer en este momento. Dios está aquí y Dios puede cambiar su vida. Así que hago la última invitación. Dios puede cambiar su vida. Dios puede hacer un milagro extraordinario en usted. Así que hoy es el momento para hacerlo. Pero si no hay nadie, vamos a orar. Yo les invito ahí donde están a que inclinen sus rostros y oremos a Dios en esta mañana. Padre amado que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella tú siempre nos exhortas, nos enseñas el camino que tenemos que seguir. Padre, ayúdanos para mantenernos firmes en medio de este mundo de maldad, en medio de este mundo que introduce sus ideologías, sus filosofías, que muchas veces puede hacer, Señor, tambalear la fe de muchos. Pero nosotros, Señor, queremos mantenernos firmes en nuestras convicciones, firmes a esta palabra que por generaciones ha salvado a tantas almas, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, para que nos apartemos de la maldad, para que no haya engaño en nuestro corazón, para que no vivamos una doble vida, Señor, fingiendo que te servimos o siendo piedras de tropiezo para que otros, Señor, también no vengan a tus caminos. Ayúdanos, eterno Señor, para que nuestra vida sea enteramente dedicada a ti, que como Samuel, Señor, nuestra vida esté dedicada al servicio de tu obra, Padre bendito, y que las personas nos conozcan como hombres y mujeres
que le temen al Señor y que han sido restaurados con la sangre de Jesucristo. En el nombre de Jesús oramos. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Que el Señor los bendiga y muchas gracias.